Nunca pensé que llegaría a tener miedo en mi propia casa. No a los 50 años. No después de sobrevivir a todo lo que la vida me había lanzado. Perder a mi marido demasiado joven, criar a un hijo sola, tener 2 trabajos hasta que se me dormían las manos y mis pies ya no recordaban lo que era no doler. Creía que me había ganado la paz. Creía que las batallas más duras habían quedado atrás. Estaba equivocada. La mañana en que ocurrió, me desperté como lo había hecho durante 30 años, antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba en silencio y era indulgente. Mis rodillas protestaron mientras avanzaba por el pasillo, el mismo pasillo por el que solía perseguir a Daniel cuando era pequeño, donde había colgado las fotos del colegio año tras año, viéndole pasar del niño desdentado al hombre que ahora apenas me miraba. La cocina era mi santuario. Siempre lo había sido. Era donde preparaba los bocadillos de Daniel para el colegio con notas dentro, donde me sentaba con las facturas esparcidas sobre la mesa, calculando cuáles podían esperar una semana más, donde lloré en silencio después del funeral de su padre, con las manos aferradas a una taza de café que se había quedado fría hacía horas. Esa mañana solo quería un café, simple, normal. El tipo de pequeño consuelo que te hace creer que el día podría ser soportable. Cogí una taza del armario, una de cerámica azul con un desconchón en el asa. La había comprado hacía años en un rastro, cuando cada euro contaba, cuando todavía estaba aprendiendo a estirar la nómina para cubrir el alquiler, los pañales y la esperanza. Se había vuelto familiar, parte del paisaje de mi cocina, parte de mi rutina. No sabía que era su favorita. Nunca me lo había dicho. En los 6 meses que llevaba de vuelta en casa tras su divorcio, apenas hablábamos. Nuestras conversaciones se habían vuelto funcionales. La cena está lista. Voy a salir. ¿Has pagado la luz? La calidez que una vez compartimos se había congelado en algo que no sabía nombrar, algo que me hacía sentir como una invitada en el hogar por el que lo había sacrificado todo. Oí sus pasos en la escalera, más pesados que antes. Había engordado desde el divorcio. Había dejado de preocuparse por las cosas que antes le importaban, su aspecto, su salud, sus relaciones, especialmente su relación conmigo. «Buenos días», dije, con voz cuidadosa, medida. Había aprendido a hablarle como si fuera un desconocido al que no quería ofender, alguien cuyo humor podía cambiar sin previo aviso. No respondió. Ya nunca lo hacía. Pero cuando sus ojos se posaron en la taza que tenía en las manos, algo oscuro parpadeó en su rostro. «Esa es mía». Su voz era plana, fría. «Lo siento, cariño. No lo sabía». «Deja que... Tú nunca sabes, ¿verdad?» Se acercó a mí e instintivamente di un paso atrás. «Nunca piensas. Simplemente haces lo que te da la gana en esta casa, tocando mis cosas, estorbando». El corazón se me aceleró. Esto no era por una taza. No podía serlo, pero la rabia en sus ojos me decía que era por todo: su matrimonio fracasado, su orgullo herido, su necesidad de culpar a alguien por la vida que no había resultado como él había planeado. «Daniel, por favor, usaré otra taza. Lo siento». «Lo siento. No arregla nada, ¿verdad, mamá?» La forma en que dijo «mamá» la convirtió en un insulto, como si la propia palabra fuera algo vergonzoso. Me habían llamado así con amor, con necesidad, con la confianza inocente de un niño que creía que su madre podía arreglarlo todo. Ahora era un arma, vuelta en mi contra. Debería haber visto lo que se venía encima. Quizás una parte de mí lo hizo, pero a las madres no nos enseñan a defendernos de nuestros hijos. Nos enseñan a protegerlos, a absorber su dolor, a interponernos entre ellos y la crueldad del mundo. Se supone que no necesitamos protección de ellos. Su mano se disparó y me agarró la muñeca. La taza cayó, haciéndose añicos contra las baldosas del suelo, el mismo suelo que yo había fregado 1000 veces, donde Daniel había dado sus primeros pasos, donde habíamos bailado juntos cuando era pequeño, y todavía pensaba que yo era guapa. «Tienes que aprender a no estorbarme». Intenté soltarme, pero me apretó más fuerte. «Daniel, me estás haciendo daño». Bien, esa sola palabra rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. No era solo el dolor físico,
era darme cuenta de que mi hijo, el niño al que había cuidado durante fiebres y pesadillas, el niño al que había protegido de todo mal que pude, quería que yo sufriera. Me empujó, no con fuerza, al principio, solo lo suficiente para hacerme tropezar hacia atrás. Mi cuerpo, más viejo ahora, más lento, no pudo recuperar el equilibrio como antes. Mi pie se enganchó en el borde de la alfombra, la que había comprado para tapar un trozo desgastado del cintasol, y de repente estaba cayendo. La escalera parecía interminable. Cada impacto enviaba una nueva sacudida de dolor a través de mi cuerpo. La cadera, el hombro, las costillas. Intenté agarrarme a la barandilla, pero mis dedos no pudieron sujetarse. El mundo se convirtió en un borrón de movimiento y agonía, y todo lo que podía pensar era: este es mi hijo, este es mi niño, este es el niño por el que habría muerto, y me está matando. No sé cuánto tiempo estuve tirada al pie de la escalera. El tiempo dejó de tener sentido. Solo había dolor y la extraña y distante observación de que el techo necesitaba una mano de pintura. ¿Cuántas veces me había dado cuenta y me había prometido que lo haría cuando tuviera tiempo? Oí sus pasos encima de mí, lentos, deliberados. Apareció al final de la escalera, mirándome como si yo fuera algo que se había derramado, un estorbo que habría que limpiar. «Ahora te quedarás quietecita», dijo, con una voz tan casual como si estuviera comentando el tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue. Oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Le oí encender la televisión. Le oí reírse de algo en la pantalla mientras yo yacía rota en el suelo de la casa que me había dejado la piel para poder ofrecerle. Quise gritar, pedir ayuda, pero el orgullo, estúpido y terco orgullo, me mantuvo en silencio. ¿Qué iba a decir? ¿Qué le contaría a la gente? ¿Que mi hijo me había empujado por las escaleras? ¿Que el niño que había criado sola, por el que lo había sacrificado todo, me había mirado con odio y me había herido a propósito? ¿Quién me creería? E incluso si lo hicieran, ¿qué cambiaría? Conseguí arrastrarme hasta el teléfono. Cada movimiento era fuego en mis costillas. Llamé a la señora López, la vecina. Le dije que me había caído. Le pregunté si podía ayudarme a llegar al coche para ir al centro de salud. No mencioné a Daniel. No podía soportarlo. En el hospital, me preguntaron qué había pasado. Dije que me había resbalado. Me miraron con esa expresión que ponen los sanitarios cuando sospechan algo pero no pueden demostrarlo. No pueden presionar demasiado sin empeorar las cosas. Me vendaron las costillas. Me dieron analgésicos. Me dijeron que había tenido suerte de no haberme roto nada. Suerte. Cuando volví a casa, Daniel se había ido. Había una nota en la encimera de la cocina. «He salido con unos amigos. Han sobrado porciones de pizza en la nevera por si tienes hambre». Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera visto a su madre caer por las escaleras y no hubiera sentido más que satisfacción. Me senté en mi cocina, en la casa que había construido con manos rotas y una voluntad inquebrantable, y me di cuenta de que el amor no siempre era suficiente. A veces era precisamente lo que te destruía, pero yo no estaba dispuesta a dejarme destruir. Todavía no. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta con tu ciudad para que sepamos desde dónde nos estás viendo. Las semanas que siguieron a la caída fueron una especie de infierno extraño, de esos en los que todo parece normal en la superficie, donde los vecinos saludan, el cartero entrega paquetes y el sol sale y se pone como si el mundo no hubiera cambiado fundamentalmente. Pero en mi casa, en el espacio entre mi hijo y yo, algo había muerto y no sabía cómo guardarle luto. No podía contarle a nadie lo que realmente pasó. ¿Cómo explicas que tu hijo, el que llevaste en tu vientre, pariste y criaste, se ha convertido en alguien a quien temes? ¿Cómo admites que el amor que creías inquebrantable no solo se ha roto, sino que se ha hecho añicos convirtiéndose en algo afilado y peligroso? Daniel actuaba como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Se movía por la casa como si yo fuera un mueble, algo que hay que esquivar pero nunca reconocer. Cuando interactuábamos, sus palabras eran cortantes, eficientes, desprovistas de cualquier cosa que se pareciera al afecto o la preocupación. «¿Has lavado mis camisas del trabajo?», preguntaba,
de pie en el umbral de mi dormitorio, mientras yo intentaba descansar mis doloridas costillas. «Están en tu armario», respondía yo, manteniendo la voz neutra, intentando no mostrar cuánto me dolía respirar, hablar, existir en su presencia. «La próxima vez, usa el suavizante que me gusta. El que compraste me pica en la piel. Ni un gracias, ni un reconocimiento de que le estaba haciendo la colada mientras me recuperaba de las heridas que él me había causado. Solo quejas, críticas, exigencias». Mi hermana me llamó una tarde, su voz brillante con esa alegría inconsciente de quien no sabe que tu mundo se ha derrumbado. «¿Cómo está Daniel?», preguntó. «Me enteré del divorcio. Pobrecito. Debe de ser muy duro para él. Pobrecito. Como si él fuera la víctima. Como si volver a la casa de su infancia sin pagar alquiler, con su madre cocinándole y limpiando mientras él reconstruía su vida, fuera una especie de tragedia. Lo va llevando», dije con cuidado. «¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Debe de ser maravilloso tenerle en casa otra vez. Sé lo mucho que le echabas de menos». Quería gritar. Quería decirle que estaba aterrorizada en mi propia casa, que ahora dormía con la puerta cerrada con llave, que había empezado a guardar los documentos importantes en mi habitación, porque no me fiaba de lo que podría hacer si se enfadaba lo suficiente. Pero no podía, porque decirlo en voz alta lo haría real de una forma que no estaba preparada para afrontar. «Es diferente de lo que esperaba», conseguí decir. «Ay, Margarita, siempre has sido tan independiente. Seguro que te encanta tener a alguien a quien cuidar de nuevo. Es lo que siempre se te ha dado mejor, cuidar de la gente». Sí, en eso era buena, cuidar de todos los demás mientras yo misma desaparecía lentamente. Los amigos de Daniel empezaron a venir a casa. Se reunían en el salón, mi salón, y hablaban de sus vidas, sus problemas, sus exmujeres y sus hijos desagradecidos, y de todas las formas en que el mundo les había fallado. Dejaban los botellines de cerveza en la mesita de centro que yo misma había restaurado. Dejaban caer la ceniza de los cigarrillos en la alfombra a pesar de que les pedía que fumaran fuera, y me ignoraban cuando pasaba cargando la colada o la compra. Una noche, les pedí educadamente si podían bajar la voz. Era tarde, y yo tenía que madrugar para ir a trabajar. Marcos, un amigo de Daniel, se rió. «¿Todavía te manda la jefa, Dani?» «Tío, pensé que decías que por fin eras libre». «No te preocupes», dijo Daniel sin mirarme. «Ya se va a la cama». «¿A que sí, mamá?» No era una pregunta. Era una orden de retirada. En mi propia casa me mandaban a mi cuarto como a una niña. Solo pensaba, «Vete a la cama, mamá. Bajaremos la voz». No bajaron la voz. Sus risas resonaron por la casa hasta después de la medianoche. Me quedé en la cama, sintiendo cada uno de mis 50 años, cada herida de la caída, cada dolor que la edad y el trabajo duro habían grabado en mi cuerpo, y me pregunté cómo me había convertido en una extraña, en la vida que yo misma había construido. En la parroquia, doña Carmen me preguntó por los moratones que habían florecido en mis brazos, testimonios morados y amarillos de mi colisión con las escaleras. «Ay, ya me conoces», dije con una sonrisa que había ensayado en el espejo. Torpe como siempre, me di un traspié en las escaleras. «Tienes que tener más cuidado, Margarita. A nuestra edad, las caídas pueden ser graves. A nuestra edad, como si tener 50 años significara que era frágil, quebradiza, desechable. Lo tendré. Gracias por preocuparte». Me dio una palmadita en la mano, sus ojos amables pero no curiosos. La gente no quiere saber la verdad si es incómoda. Quieren la respuesta fácil, la explicación sencilla que les permita seguir con su día sin cargar con el dolor de otro. La verdad se me estaba haciendo evidente de formas que había pasado meses evitando. Daniel no solo me guardaba rencor, me culpaba, por su divorcio, por sus decepciones, por todas las formas en que su vida no había cumplido sus expectativas. Y yo era conveniente, estaba disponible, incapaz de irme porque esta era mi casa, legal y emocionalmente atada a él de formas que le daban un poder que ejercía sin piedad. Una mañana, preparé el desayuno. Nada especial, solo huevos y tostadas. La misma comida que le había preparado 1000 veces cuando era pequeño, apurándose para ir al colegio mientras yo le preparaba el bocadillo y revisaba sus deberes. Bajó, miró el plato que le había puesto y lo apartó.
No tengo hambre. Pero tienes que comer algo. Tienes un día largo por delante. He dicho que no tengo hambre. Su voz era afilada, cortante. Deja de hacer de madre. No soy un niño. Sé que no lo eres. Yo solo... ¿Tú solo qué? ¿No puedes evitarlo? ¿Necesitas sentirte necesitada? ¿Es eso? Sus palabras golpearon más fuerte que el empujón por las escaleras, porque había verdad en ellas, retorcida y usada como un arma, pero verdad al fin y al cabo. Siempre había encontrado mi valor en cuidarle, en ser necesaria en su vida, y ahora me estaba diciendo que mi valor, aquello sobre lo que había construido toda mi identidad, no era deseado. Lo siento, susurré. Siempre lo sientes, pero nunca cambias. Se fue de casa sin decir una palabra más. Los huevos se enfriaron en el plato. Los tiré y limpié la cocina con una eficiencia mecánica, mis manos recordando los movimientos, incluso mientras mi mente luchaba por procesar la crueldad de alguien a quien había amado incondicionalmente. Esa tarde, me encontré mirando viejos álbumes de fotos, fotos de Daniel de bebé, de niño pequeño, de adolescente. En cada imagen, yo estaba allí, sosteniéndole, abrazándole, de pie a su lado con un orgullo evidente en cada rasgo de mi cara. Su padre aparecía en algunas de las primeras fotos, antes de que el cáncer se lo llevara, but la mayoría éramos solo nosotros, madre e hijo, un equipo, compañeros de supervivencia. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo el amor se convirtió en resentimiento? ¿Cuándo mi hijo empezó a verme como un obstáculo en lugar de una aliada? No tenía respuestas. Todo lo que tenía eran estas fotos, y la creciente certeza de que el niño de esas imágenes se había ido. El hombre que lo había reemplazado era un desconocido con una cara familiar, y ese desconocido quería que yo desapareciera. Pero había pasado demasiados años luchando por sobrevivir como para simplemente desvanecerme, porque eso haría la vida de otra persona más cómoda. Había enterrado a un marido, criado a un hijo sola, aceptado trabajos que destruyeron mi cuerpo y pusieron a prueba mi espíritu. Me había ganado mi lugar en este mundo, en esta casa. Puede que Daniel lo hubiera olvidado, pero yo estaba empezando a recordar. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Empecé a dejar notas por la casa, pequeños recordatorios alegres escritos en post-its, el tipo de cosa que solía hacer cuando Daniel estaba en la universidad y se sentía abrumado. Tú puedes con esto. Qué orgullosa estoy de ti. Acuérdate de sonreír hoy. Las arrancaba sin leerlas. Las encontraba arrugadas en la basura, mi letra apenas visible en el papel hecho una bola. Cociné sus platos favoritos. El estofado de ternera que solía pedir para los cumpleaños, las galletas con pepitas de chocolate que robaba de la rejilla cuando creía que no le veía, la sopa de pollo que le hacía cada vez que se ponía malo. Pasaba horas en la cocina, con las costillas todavía doloridas por la caída, intentando recrear los sabores de su infancia. Él comía en su habitación o se llevaba la comida, apenas reconociendo el esfuerzo. Una vez, le oí decirle a un amigo por teléfono, «Sí, todavía intenta comprar mi perdón con comida. Patético, ¿verdad? Patética». En eso me había convertido a sus ojos. Intenté mantener conversaciones. Le pregunté por su día, su búsqueda de trabajo, sus planes de futuro. Cosas sencillas. El tipo de preguntas que cualquier madre podría hacer. ¿Y a ti qué te importa?, espetaba. No es que puedas ayudar. Apenas entiendes ya cómo funciona el mundo. Cada rechazo era una pequeña muerte. Cada palabra cruel arrancaba otro trozo de la persona que solía ser, hasta que empecé a preguntarme si tenía razón. Quizá yo estaba desfasada. Quizá mis intentos de conectar eran intromisiones inoportunas en una vida que ya no tenía sitio para mí. La humillación final llegó el día de su cumpleaños. Lo había planeado durante semanas, ahorrando dinero de mi mísera nómina para comprarle algo especial. Un reloj, no caro, pero bonito, el tipo de cosa que un joven profesional debería tener. Lo había envuelto con cuidado, escrito una tarjeta sincera diciéndole lo orgullosa que estaba del hombre en que se había convertido, lo mucho que creía en su futuro. Lo coloqué en la mesa de la cocina con un bizcocho casero, su favorito, de limón. Me había levantado a las 5 de la mañana para hornearlo antes de mi turno,
decorándolo con el mismo esmero que había puesto en cada tarta de cumpleaños durante los últimos 30 años. Cuando bajó, sus amigos estaban con él. Iban a salir, anunció. A alguna discoteca del centro donde poder olvidar sus problemas y fingir que eran jóvenes y despreocupados. Te he hecho un bizcocho, dije, señalando la mesa. Y te he comprado una cosita. Miró la escena con un desprecio apenas disimulado. Ya no tengo 12 años, mamá. No necesito fiestas de cumpleaños. Sus amigos se rieron. Uno de ellos, el mismo Marcos que se había burlado de mí antes, dijo: Venga ya, Dani, no seas borde. Tu madre se lo ha currado. En pasado. Un fracaso. Vale. Daniel se acercó a la mesa. Cogió el regalo sin ninguna ceremonia y rasgó el envoltorio. Cuando vio el reloj, algo parpadeó en su cara. Por un momento, pensé que podría ser aprecio, quizá incluso amor, pero entonces se rió. Un sonido frío y áspero que me oprimió el pecho. ¿Un reloj? ¿En serio? Mamá, esto es de un bazar. ¿Creías que me iba a poner esto? Pensé que solo quería que tuvieras algo bonito. Algo bonito sería darme mi espacio. Algo bonito sería entender que soy un adulto que no necesita que su madre intente arreglarle la vida con regalos baratos y bizcochos caseros. Dejó caer el reloj sobre la mesa. Hizo un pequeño ruido metálico que pareció resonar en el repentino silencio. Gracias de todas formas. Las palabras fueron mecánicas, vacías. Se fueron, todos ellos, riendo y bromeando mientras salían por la puerta, dejándome de pie en mi cocina con un bizcocho que nadie comería y un regalo que nadie quería. Me senté a la mesa durante un largo rato, mirando el reloj. Me había costado el dinero de la compra de 2 semanas, dinero que realmente no podía permitirme, pero había querido que supiera que todavía le veía como alguien a quien valía la pena celebrar, honrar, amar. Más tarde esa noche, encontré la tarjeta que le había escrito en la basura. Ni siquiera la había abierto. Simplemente tirada con el papel de regalo y la caja, como si mis palabras, mis sentimientos, mi amor, fueran basura que había que desechar. Los vecinos empezaron a darse cuenta. La señora López me preguntó si todo iba bien. Había oído gritos. Le aseguré que estábamos bien, solo las típicas fricciones de 2 adultos aprendiendo a vivir juntos de nuevo. En el trabajo, mi supervisora me llevó aparte. Margarita, ¿está todo bien en casa? Pareces distraída, cansada. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía decirle que estaba agotada de andar con pies de plomo en mi propia casa, de intentar hacerme lo suficientemente pequeña, silenciosa e invisible, para no provocar la ira de mi hijo? Estoy bien, mentí. Solo adaptándome a tener a Daniel de vuelta en casa. Bueno, si necesitas hablar. Pero no hablé, porque hablar lo haría real. Hablar significaría admitir que había fracasado de alguna manera, que el hijo en el que había volcado mi vida se había convertido en alguien que me despreciaba. Las comparaciones eran la peor parte. Daniel empezó a hablar de su exmujer constantemente, siempre en el contexto de lo mucho mejor que era ella que yo. Kelly siempre sabía cuándo darme espacio, decía. Entendía que un hombre necesita independencia. Kelly era ambiciosa, tenía metas. No se conformó con trabajar en un supermercado toda su vida. Kelly se cuidaba, iba al gimnasio, se maquillaba, se preocupaba por su aspecto. Cada comparación era un cuchillo, hurgando más hondo, como si amarlo, sacrificarme por él, agotarme trabajando para mantenerlo, no fuera suficiente. También debería haber sido más delgada, más guapa, más exitosa, más ambiciosa. Debería haber sido otra persona. Una noche, vi mi reflejo en el espejo del baño. ¿Cuándo me había hecho tan vieja? ¿Cuándo se habían grabado estas arrugas alrededor de mis ojos? Estas sombras se habían instalado debajo de ellos. Mi pelo, del que antes me sentía orgullosa, colgaba lacio y sin vida. Mi ropa, práctica y cómoda, de repente parecía gastada, anticuada. Tenía 50 años y los aparentaba todos. Parecía cansada, desgastada, usada. Quizá Daniel tenía razón al avergonzarse de mí. El pensamiento llegó sin ser invitado, no deseado. Pero una vez que apareció, no pude quitármelo de la cabeza. Quizá el problema era yo. Quizá le había frenado con mi visión limitada,
mi mentalidad de clase trabajadora, mi incapacidad para soñar más allá de la supervivencia. Empecé a comer en mi dormitorio. Era más fácil que sentarme a la mesa, intentando conversar con alguien que me miraba como si fuera una carga. Más fácil que verle mirar el móvil, ignorando mi presencia, dejando claro que mi compañía era algo que había que soportar, no disfrutar. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Me quedaba en mi cuarto, salía solo para cocinar y limpiar. Intentaba que mi presencia fuera lo más discreta posible. Aprendí su horario, planifiqué mis movimientos en torno a los suyos, hice todo lo posible por no estorbarle, pero nunca era suficiente. Una noche, estaba fregando los platos, en silencio, con cuidado, intentando no hacer ruido que pudiera molestarle. Entró en la cocina, con el rostro ya crispado por la ira. ¿Tienes que hacer eso ahora? Estoy intentando ver la tele. Lo siento. Termino en un minuto. Siempre lo sientes. Pero sigues haciéndolo. Es como si quisieras molestarme. No, Daniel. Yo no quiero. Cállate ya. Las palabras explotaron, lo suficientemente alto como para hacerme estremecer. Cállate y déjame en paz. Me quedé allí, con las manos sumergidas en agua jabonosa, y sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí. No mi corazón esta vez. Algo más profundo. Algo que me había mantenido entera. Me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que hiciera. Podía volverme invisible, anticiparme a todas sus necesidades, sacrificar todo lo que me quedaba, y nunca sería suficiente, porque el problema no era mi comportamiento, era mi existencia. Mi hijo no solo me guardaba rencor, deseaba que yo no existiera. Y por primera vez desde la caída, me pregunté si tenía razón, si todos estarían mejor si yo simplemente desapareciera. Pero mientras ese oscuro pensamiento susurraba en mi mente, algo más se agitó, algo pequeño pero terco, algo que había sobrevivido a la muerte de mi marido, a la pobreza, a la soledad y a todas las dificultades que la vida me había lanzado. Era la parte de mí que se negaba a rendirse, la parte que se había levantado cada mañana durante 30 años, que había trabajado hasta sangrar, que había amado incluso cuando el amor no traía más que dolor. Esa parte susurró, todavía no, aún no has terminado. No sabía qué significaba eso, no sabía qué podía hacer para cambiar mi situación, pero por primera vez en semanas sentí algo más que desesperación, sentí algo que podría haber sido determinación. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que has tocado un fondo que no sabías que existía. Para mí, llegó un martes lluvioso por la tarde, cuando me encontré sentada en mi coche en el aparcamiento del supermercado, incapaz de recordar por qué había venido. Llevaba allí sentada 20 minutos, quizá más, viendo las gotas de lluvia correr por el parabrisas, pensando en nada y en todo. Mi turno había terminado hacía una hora. Debería haber estado en casa preparando la cena, pero la idea de cruzar esa puerta, de navegar por el campo de minas en que se había convertido mi propia casa, era más de lo que podía soportar. ¿Qué sentido tenía? ¿Podía hacer la cena o no? Daniel se la comería sin decir nada, o la criticaría por no ser lo que quería. ¿Podía limpiar o no? Encontraría fallos de cualquier manera. ¿Podía existir o no? Y la única diferencia sería si su desprecio tenía un objetivo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Daniel. ¿Dónde está la cena? Tengo hambre. No un «Hola, mamá». No un «¿Qué tal el día?». Ni siquiera un mínimo de cortesía. Solo una exigencia. Como si yo existiera únicamente para servir a sus necesidades. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Luego conduje a casa porque no sabía qué más hacer. La casa parecía más oscura de alguna manera, incluso con todas las luces encendidas. Quizá era yo. Quizá me había acostumbrado tanto a sentirme vacía que proyectaba ese vacío en todo lo que me rodeaba. Las paredes parecían encogerse. El aire se sentía más denso, más difícil de respirar. Hice espaguetis. Sencillos, rápidos. El tipo de comida que requería un mínimo de pensamiento. Mis manos se movían con los gestos familiares mientras mi mente vagaba por otro lugar. Estaba allí, pero no estaba. Presente, pero ausente. Viva, pero sin vivir. Por fin, dijo Daniel cuando le llamé para cenar.
Se sentó sin mirarme, se sirvió sin una palabra de agradecimiento y comió mientras miraba el móvil. Yo me senté frente a él, removiendo la pasta en mi plato, incapaz de comer. El apetito se me había ido hacía semanas, junto con mi capacidad para saborear algo que no fuera amargura. «Están pasados», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. «Lo siento. Siempre dices eso. Pero no cambia nada, ¿verdad?» No, no cambiaba. Nada cambiaba. Cada día era igual. Despertar, intentar evitar el conflicto, fracasar, acostarse, repetir. Estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento silencioso sin salida a la vista. Esa noche, me quedé en la cama y pensé en mi vida. Pensé de verdad, de una manera que había estado evitando durante meses. ¿Qué podía mostrar después de 50 años en esta tierra? Una casa en la que vivía aterrorizada, un hijo que me odiaba, un cuerpo que me dolía constantemente, desgastado por años de trabajo duro y un trauma reciente, deudas que apenas podía gestionar con mi sueldo, sin ahorros, sin plan de jubilación, sin esperanza de que las cosas mejoraran. Había trabajado tan duro. Desde el momento en que mi marido murió y me dejó con un niño de 2 años y una montaña de facturas médicas, había trabajado 2 trabajos, a veces 3, turnos de noche, fines de semana, festivos, lo que hiciera falta para mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Lo había sacrificado todo por Daniel, mi juventud, mi salud, cualquier oportunidad de tener una vida propia. Había salido con alguien de vez en cuando a lo largo de los años, pero nunca en serio. No podía permitirme distraerme de mi propósito, que era darle a mi hijo la mejor vida que pudiera. ¿Y para qué? Para que creciera y me despreciara, para que me tirara a la cara todo lo que le había dado y exigiera más. La ventana del dormitorio daba a la calle. Podía ver otras casas, luces cálidas brillando en las ventanas, familias moviéndose detrás de las cortinas. Gente normal viviendo vidas normales. Gente que pertenecía a sus propios hogares, que no tenía miedo de sus propios hijos. Intenté recordar la última vez que me había sentido feliz. Realmente feliz. No solo la ausencia de dolor inmediato. Habían pasado años, quizá décadas. La felicidad se había convertido en algo que experimentaban otras personas, algo que yo presenciaba desde la distancia, pero en lo que nunca participaba. La foto en mi mesilla de noche me llamó la atención. La graduación de bachillerato de Daniel. Ambos sonreíamos en la foto. Su brazo sobre mis hombros, mis ojos brillando de orgullo. Esa mujer me parecía una extraña ahora. Ella había creído que el trabajo duro y el amor podían superarlo todo. Había sido una ingenua. Cogí el marco, pasé el dedo por el borde. Cuando lo volví a poner en su sitio, lo puse boca abajo. Ya no podía soportar mirar esa falsa felicidad. El sueño no llegó esa noche. Me quedé en la oscuridad, escuchando a Daniel moverse por la casa, sus pasos, su risa mientras hablaba por teléfono con amigos, su vida continuando como si yo no existiera. Sobre las 3 de la mañana, le oí salir. La puerta principal se cerró en silencio, como si intentara no despertarme. O quizás simplemente no le importaba lo suficiente como para preocuparse por el ruido. Su coche arrancó, el motor desvaneciéndose mientras se alejaba hacia lo que fuera más importante que volver a casa a una hora decente. Me levanté y caminé por la casa silenciosa. Era como caminar por un museo de mi propia vida. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía contando la historia de alguien que yo solía ser. El sofá del salón donde Daniel dio sus primeros pasos. La mesita de centro donde jugábamos a juegos de mesa en las tardes de lluvia. La cocina donde le enseñé a hacer galletas, sus pequeñas manos cubiertas de harina, su risa llenando los espacios entre nosotros. Todo eso parecía mentira ahora. Bonitos recuerdos enmascarando una fea verdad, que le había dado todo a alguien que no valoraba nada de ello. Me encontré en el garaje, mirando cajas de viejas pertenencias que había guardado a lo largo de los años. La ropa de bebé de Daniel, sus notas del colegio, sus trabajos de plástica de primaria, pinturas y dibujos que yo había elogiado y atesorado porque venían de sus manos. Saqué una tarjeta del Día de la Madre de cuando tenía 8 años. En la portada había un dibujo a ceras de 2 monigotes cogidos de la mano.
Dentro, con su cuidadosa letra infantil: Mamá, eres la mejor. Te quiero hasta la luna y volver. Con cariño, Daniel. Hasta la luna y volver. Hubo un tiempo en que su amor había sido infinito, o quizá nunca fue real. Quizás solo le era útil entonces, y ahora que era mayor, yo había superado mi propósito. Me senté en el frío suelo del garaje, rodeada de cajas de recuerdos que ya no significaban nada, y finalmente me permití llorar. No lágrimas silenciosas, sino grandes y desgarradores sollozos que venían de un lugar tan profundo que no sabía que existía. Lloré por la mujer que solía ser, por los sueños que había abandonado, por el amor que había malgastado en alguien que no podía devolverlo. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que estuve vacía, hueca, un cascarón de personas sin nada dentro más que ecos de dolor. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí diferente. No mejor, diferente. Más ligera quizá, pero de la manera que viene de perder algo esencial. Como un árbol despojado de sus hojas, desnudo y vulnerable ante cualquier tormenta que viniera. Tomé una decisión esa noche. Sentada en el frío garaje a las 4 de la mañana, dejaría de intentarlo. Dejaría de tener esperanza. Dejaría de creer que el amor y el esfuerzo podían arreglar lo que estaba irreparablemente roto. Me convertiría en lo que Daniel quería que fuera: invisible. Cumpliría con mis obligaciones: cocinar, limpiar, pagar mi parte de las facturas, pero nada más. No más intentos de conexión, no más gestos de amor, no más esperar algo que nunca llegaría. Me protegería de la única manera que sabía, importándome menos, queriendo menos, no esperando nada y, por lo tanto, no decepcionándome nunca. Parecía una rendición, pero también parecía supervivencia. Mientras amanecía, pintando el cielo en tonos rosas y dorados que no pude apreciar, me hice una promesa: aguantaría, sobreviviría, no porque tuviera la esperanza de que las cosas mejoraran, sino porque era demasiado terca para dejar que esto me destruyera por completo. ¿Daniel quería que desapareciera? Bien, desaparecería, pero todavía tenía algo que él no sabía. Algo que había olvidado en su crueldad y en su certeza de que me había roto por completo. Todavía me tenía a mí misma, y en algún lugar, enterrada bajo todo el dolor, el agotamiento y la desesperación, esa mujer terca que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado seguía viva. Estaba callada ahora, silenciosa, esperando, pero no se había ido. Algo cambió en mí después de esa noche en el garaje. No era esperanza. La esperanza parecía demasiado frágil, demasiado peligrosa. Era algo más frío, más duro, algo que se sentía como acero formándose en mi columna vertebral. Empecé a observar de verdad. Había pasado meses intentando conectar con Daniel, entender qué había cambiado en él, encontrar al hijo que recordaba bajo la crueldad. Pero ahora dejé de buscar a quien solía ser y empecé a ver quién era en realidad. Y lo que vi no era bonito. Me di cuenta de cómo manipulaba a sus amigos, haciéndose la víctima cuando le convenía, presumiendo de cómo me trataba cuando pensaba que no podía oírle. Le oí al teléfono, mintiendo a su exmujer sobre el dinero, a sus contactos de trabajo sobre sus cualificaciones, a todo el mundo sobre todo. Era un mentiroso, un aprovechado, alguien que cogía lo que quería y lo justificaba con cualquier historia que le hiciera quedar mejor. ¿Cómo no lo había visto antes? O lo había visto y simplemente había puesto excusas porque era mi hijo, porque se supone que las madres deben creer lo mejor de sus hijos. Empecé a documentar cosas. No conscientemente al principio. Siempre había llevado un diario, solo notas sobre mi día, mis pensamientos, una forma de procesar la soledad que había definido la mayor parte de mi vida adulta, pero ahora esas notas adquirieron una calidad diferente. 15 de marzo. Daniel exigió que pagara las reparaciones de su coche. Cuando le dije que no podía permitírmelo, me llamó egoísta y dijo que nunca le había apoyado. 22 de marzo. Le encontré rebuscando en mi bolso. Cogió 40 euros. Cuando le pregunté, dijo que se los debía por todos los años que tuvo que vivir en la pobreza, porque yo no supe retener a un hombre. 30 de marzo. Me empujó contra la pared cuando le pedí que limpiara lo que había ensuciado. Me dejó un moratón en el hombro con la forma de la palma de su mano.
Las palabras en el papel parecían diferentes a los recuerdos en mi cabeza, más crudas, más feas, más difíciles de justificar o excusar. Empecé a guardar los recibos también, cada factura que pagaba, cada gasto del hogar, cada céntimo que gastaba intentando mantenernos a flote mientras Daniel gastaba su dinero en salir, en ropa nueva, en cosas que quería pero no necesitaba. No estaba segura de por qué lo estaba documentando todo. Un instinto me decía que podría necesitar pruebas algún día, pruebas de que lo había intentado, pruebas de que yo no era el problema, pruebas de que la persona en la que me estaba convirtiendo, dura, vigilante, a la defensiva, era una respuesta a un peligro real, no paranoia o una enfermedad mental. La voz de mi madre volvió a mí. Había muerto cuando yo tenía 25 años, demasiado joven para haber absorbido toda su sabiduría, pero algunas cosas se me quedaron grabadas. Margarita, me había dicho una vez, ser buena no significa ser débil. A veces, lo más bondadoso que puedes hacer por ti misma es protegerte de la gente que quiere hacerte daño. En aquel momento, se refería a un novio que tuve, un hombre encantador que se volvía mezquino cuando bebía. Le dejé después de esa conversación. Ojalá pudiera decirle que sus palabras finalmente me habían alcanzado de nuevo. Décadas después, cuando más las necesitaba, empecé a investigar sobre la ley de arrendamientos urbanos, el derecho de propiedad, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender mi posición legal. La casa estaba a mi nombre. La había comprado con el seguro de vida de mi difunto marido y mis propios ahorros antes incluso de que Daniel naciera. Daniel nunca había contribuido a la hipoteca, nunca había pagado alquiler. Legalmente, era un invitado en mi casa, pero emocionalmente, era yo la que sentía que no pertenecía. Encontré una web para supervivientes de violencia doméstica. Al principio, me resistía a la idea de que mi caso encajara. El maltrato era algo que ocurría en otras familias, a otras personas. Yo solo estaba lidiando con un hijo adulto difícil. Eso era normal, ¿no? Todo el mundo tenía problemas con sus hijos mayores a veces. Pero mientras leía las descripciones, los patrones, las señales de advertencia, vi mi propia vida reflejada. ¿Tu familiar te hace sentir miedo? Sí. Controla tus movimientos o actividades. Había empezado a planificar todo mi día para evitarle. ¿Te ha hecho daño físicamente? La caída, el empujón, la violencia casual que le salía tan fácilmente ahora. ¿Te culpa de sus problemas? Todos los días. ¿Te hace sentir que no vales nada? No recordaba la última vez que había sentido que tenía algún valor. Cerré el portátil. Me temblaban las manos. Verlo expuesto así, en términos clínicos en una web diseñada para ayudar a la gente a escapar de situaciones peligrosas, hizo que algo encajara en mi cabeza. Estaba en peligro. En mi propia casa, a manos de mi propio hijo, estaba en peligro. La revelación debería haberme aterrorizado. En cambio, me aclaró las cosas. El miedo tiene una curiosa forma de agudizar la concentración, de cortar toda la confusión emocional y dejarte con hechos simples. Hecho. La casa es mía. Hecho. Daniel es legalmente un ocupante sin derechos sobre la propiedad. Hecho. Tengo documentación de su maltrato. Hecho. No tengo por qué vivir así. Empecé a hacer copias de todo. La escritura de la casa, los documentos de la hipoteca que demostraban que yo era la única propietaria, las entradas de mi diario, fotos de los moratones que había estado escondiendo bajo mangas largas. Las guardé en el trabajo, en un cajón con llave en el despacho de mi supervisora, después de explicarle que estaba lidiando con una situación familiar difícil y que necesitaba un lugar seguro para guardar documentos importantes. No hizo preguntas. La comprensión en sus ojos me dijo que había visto esto antes. Quizá incluso lo había vivido ella misma. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, uno al que Daniel no tenía acceso ni conocimiento. Empecé a ingresar mis nóminas allí, pagando mi parte de los gastos de la casa con lo poco que quedaba en la antigua cuenta conjunta. No era mucho, apenas llegaba a fin de mes, pero era mío, secreto, seguro. Una tarde, estaba en mi habitación cuando oí a Daniel hablar por teléfono con su exmujer. Su voz se oía a través de las finas paredes, enfadada y arrogante.
Estás siendo irrazonable, Kelly. Necesito ese dinero. Es mi herencia. Mi padre nos lo dejó a los dos. Me quedé helada. ¿Herencia? Mi difunto marido no tenía ninguna herencia que dejar. Todo lo que tenía se fue en pagar sus facturas médicas. A menos que... Saqué una vieja caja de mi armario, la que contenía todos nuestros documentos importantes. Allí, debajo de facturas de hospital amarillentas y gastos del funeral, lo encontré. Los papeles del seguro de vida de mi marido, los 50.000 euros que me habían permitido comprar esta casa, darle a Daniel una estabilidad después de la muerte de su padre, los beneficiarios listados, Margarita Morales, esposa, y Daniel Morales, hijo. Pero Daniel tenía 2 años. Yo había usado toda la cantidad para nuestra familia, la casa, abrirle una cuenta para la universidad, asegurarme de que pudiéramos sobrevivir. Nunca le había hablado del seguro de vida porque no me había parecido relevante. Era nuestro dinero, usado para nuestra familia. ¿Y ahora le estaba diciendo a su exmujer que tenía una herencia que nunca había recibido? ¿Planeaba afirmar que le había robado? Hice fotos de los documentos. Las añadí a mi creciente archivo. Cada mentira que contaba, cada manipulación, cada prueba que mostraba al verdadero Daniel, lo documenté todo. No estaba planeando nada específico. Todavía no. Solo me estaba preparando. ¿Para qué? No estaba del todo segura. Pero después de años de que me pillaran desprevenida, de que me hirieran cosas que no vi venir, estaba decidida a no volver a estar desprevenida nunca más. Daniel notó el cambio en mí. ¿Cómo no iba a notarlo? Había dejado de intentar complacerle, de encogerme cuando levantaba la voz, de disculparme por existir. ¿Qué te pasa?, exigió una noche cuando no me apresuré a servirle la cena en cuanto entró por la puerta. Nada, dije con calma. La cena está en la cocina. Sírvete tú mismo. Sus ojos se entrecerraron. Estás actuando de forma extraña. Estoy cansada, Daniel. Eso es todo. No era mentira. Estaba cansada, un cansancio que llegaba hasta los huesos, hasta el alma, cansada de formas que el sueño no podía arreglar, pero también estaba despierta por primera vez en meses, consciente, alerta. No le gustó. Estaba acostumbrado a que yo fuera pasiva, conformista, infinitamente complaciente. Esta nueva versión de mí, callada pero no sumisa, presente pero no entregada, le confundía. Bien, que se confundiera, que se preguntara qué había cambiado. Había dejado de ser la madre que sacrificaría cualquier cosa por su hijo. No porque no le quisiera. En algún lugar, enterrado bajo todo el dolor y el miedo, supongo que todavía lo hacía. Pero ahora me quería más a mí misma. O al menos, estaba aprendiendo a hacerlo. Esa noche, añadí una entrada más a mi diario. 12 de abril. Hoy me he dado cuenta de que no tengo por qué seguir viviendo así. La casa es mía. El poder es mío. Simplemente he tenido demasiado miedo para usarlo. Pero ya no tengo miedo. O quizás sí, pero ahora estoy más enfadada que asustada. Y la ira puede ser útil si la diriges en la dirección correcta. Cerré el diario y lo guardé bajo llave. Fuera de mi ventana, el barrio estaba tranquilo, en paz. Gente normal viviendo vidas normales. Pronto, pensé, pronto, volveré a ser una de ellos. Pero primero, tenía que planificar algunas cosas, porque ya no bastaba con sobrevivir. Quería recuperar mi vida, quería recuperar mi casa, quería recuperar mi dignidad. Y finalmente estaba lista para luchar por ella. Pedí cita con una abogada, una especialista en derecho inmobiliario y desahucios, alguien que pudiera decirme exactamente cuál era mi situación legal. Se llamaba Raquel Jiménez, y su despacho era modesto pero profesional, el tipo de lugar que atendía a gente como yo, trabajadores que necesitaban ayuda pero no podían permitirse los grandes bufetes del centro con sus vestíbulos de mármol y aparcamientos carísimos. Llevé mi caja de documentos, todo lo que había reunido, la escritura de la casa, los papeles de la hipoteca, mi diario, las fotos de los moratones, los extractos bancarios que demostraban que yo pagaba todos los gastos del hogar. Raquel escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo: la caída por las escaleras, el maltrato verbal, la manipulación económica,
la negativa de Daniel a irse o a contribuir en algo mientras trataba mi casa como su dominio personal. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Señora Morales, necesito preguntarle algo, y necesito que sea sincera conmigo. ¿Le tiene miedo a su hijo?». La pregunta quedó flotando en el aire. Nunca lo había dicho en voz alta antes. «Sí», susurré. «Sí, le tengo miedo». Ella asintió, tomando notas en su blog. «Lo que está describiendo es violencia doméstica. El hecho de que sea su hijo adulto no cambia eso. Tiene derecho a sentirse segura en su propia casa». «Pero es mi hijo. Es un adulto que está maltratando a su madre. La ley no hace distinciones. Tiene derechos, señora Morales. Y son sólidos». Me explicó mis opciones. Como yo era la única propietaria de la casa y Daniel nunca había tenido ningún derecho legal sobre ella, podía desahuciarle. Habría un proceso. Tendría que darle un preaviso legal, presentar la demanda en el juzgado, pero estaba absolutamente en mi derecho como propietaria. «¿Y lo del seguro de vida?», pregunté, enseñándole los documentos. «Ha estado diciendo a la gente que le robé su herencia». Raquel revisó los papeles con atención. «Eran cobeneficiarios, pero usted era su tutora legal en ese momento. Usó el dinero para su beneficio. Vivienda, educación, necesidades básicas. Eso no es robar, es ser madre. Si él intenta afirmar lo contrario, estos documentos demuestran que el dinero se usó apropiadamente». Por primera vez en meses, sentí algo parecido al alivio. «¿Cuánto tardaría el desahucio?», pregunté. «Si no se opone, unos 30 días desde que le notifique la demanda. Si se opone, podría llevar de 2 a 3 meses. Pero dado lo que ha documentado aquí», dijo, dando un golpecito a la pila de papeles, «no creo que ningún juez le permitiera quedarse, especialmente con pruebas de maltrato físico». Salí de su despacho con una carpeta llena de información y un plan real, no solo vagas esperanzas de que las cosas mejorarían por sí solas. Pero no estaba lista para actuar todavía. Necesitaba estar segura. Necesitaba estar preparada para cada posible reacción que Daniel pudiera tener. Así que esperé, y observé, y continué documentándolo todo. Daniel notó que algo era diferente. Se había acomodado en su crueldad, acostumbrado a que yo absorbiera cualquier cosa que me lanzara. Pero ahora yo estaba distante de una manera que claramente le molestaba. «¿Por qué estás tan fría?», exigió una noche. Le miré con calma. «No estoy siendo fría, estoy siendo apropiada». «¿Apropiada? ¿Qué se supone que significa eso?». «Significa que te estoy tratando como tú me tratas a mí, con distancia y respeto por los límites». Su cara enrojeció. «Eres mi madre. Se supone que tienes que... ¿Se supone que tengo que qué, Daniel? ¿Dejar que me maltrates? ¿Mantenerte económicamente mientras no contribuyes en nada? ¿Estar agradecida por tu presencia en mi casa?». Las palabras se sentían poderosas al salir de mi boca, fuertes, verdaderas. «Yo no te maltrato», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Me empujaste por las escaleras. Me has zarandeado. Me has quitado dinero. Has hecho que tenga miedo en mi propia casa. ¿Cómo llamarías a eso?», balbució, claramente no acostumbrado a que le plantaran cara. «Eso es... Estás siendo una dramática. Te caíste porque eres torpe, y solo cogí dinero prestado porque me lo debes». «No te debo nada, Daniel. Te he dado todo lo que tenía, y me lo has tirado a la cara». Me alejé antes de que pudiera responder, con el corazón latiéndome con fuerza pero mis pasos firmes. Esa noche destrozó el salón. Oí los estruendos desde mi dormitorio. Muebles volcados, cristales rompiéndose, su voz rugiendo de rabia. Cerré mi puerta con llave y llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, Daniel estaba calmado, sereno. «Lo siento, agentes. Estaba moviendo unos muebles y he tirado algunas cosas. Mi madre a veces se confunde, piensa que los ruidos normales son emergencias. Pero yo también me había preparado para esto. Les enseñé mi diario, las fotos, les hablé de la caída, les mostré los informes médicos que había solicitado al hospital». Una de las agentes, una mujer de unos 40 años con ojos amables, me llevó aparte. «Señora, ¿quiere presentar una denuncia por la agresión en las escaleras?». Dudé. Presentar una denuncia me parecía cruzar una línea sin retorno. Pero luego pensé en la mujer en el despacho de Raquel Jiménez,
la que finalmente había decidido protegerse. Esta noche no, dije. Pero quiero que esto quede documentado. Quiero que conste en acta. Ella asintió. Haremos un informe. Si ocurre cualquier otra cosa, llámenos inmediatamente. Y por favor, considere solicitar una orden de alejamiento. Después de que la policía se fuera, Daniel se encerró en su habitación. La casa quedó en silencio, excepto por el sonido de los cristales crujiendo bajo mis pies mientras limpiaba el estropicio. Cada trozo de cristal roto que barría se sentía simbólico. Eran los pedazos de nuestra relación, destrozados sin posibilidad de reparación, peligrosos ahora si intentaba aferrarme a ellos. Lo tiré todo a la basura. A la mañana siguiente, volví al despacho de Raquel Jiménez. «Estoy lista», le dije. «Quiero que se vaya. Quiero recuperar mi casa». Ella sonrió, no una sonrisa feliz, sino de satisfacción. «Entonces, empecemos. Preparamos juntas la demanda de desahucio. 30 días para desalojar la vivienda. Legal, formal, inequívoco. Cuando se lo entregue», me aconsejó Raquel, «asegúrese de no estar sola. Pídale a una amiga que esté presente, o pida a la policía que la acompañe. Su reacción podría ser extrema. Pensé en pedirle a la señora López que estuviera allí, pero no quería ponerla en peligro. En lugar de eso, organicé la presencia de la policía para cuando le entregara la notificación. Los papeles estuvieron en mi bolso durante 2 días mientras reunía el valor. Era el momento, el punto de no retorno. Una vez que le diera esa notificación, todo cambiaría. Ya no habría más fingimientos, ni posibilidad de reconciliación. Pero luego me pregunté, ¿reconciliación con qué? ¿Con tener miedo? ¿Con ser maltratada? ¿Con vivir como una prisionera en mi propia casa? No. Algunas cosas no podían reconciliarse. Algunas relaciones estaban demasiado rotas para arreglarse. Un jueves por la mañana, con 2 agentes de policía de pie en mi salón, le entregué a Daniel la notificación del juzgado. La leyó 1, 2 veces, su rostro pasando por una gama de emociones: incredulidad, rabia y finalmente, cálculo. «No puedes hacer esto», dijo. «Soy tu hijo. Y esta es mi casa. Tienes 30 días para encontrar otro sitio donde vivir. Lucharé contra esto. Le contaré a todo el mundo la clase de madre que eres. ¿Harás qué, Daniel? ¿Les dirás que finalmente me enfrenté a tu maltrato? ¿Les dirás que dejé de permitir que me hicieras daño? Adelante. Tengo documentación de todo lo que has hecho. Informes médicos. Partes de la policía. Testigos». Vi el momento en que se dio cuenta de que iba en serio, de que yo no era la mujer rota y asustada a la que había estado aterrorizando durante meses. «Mamá, por favor, dejaste de ser mi hijo el día que me empujaste por esas escaleras», dije en voz baja. «Te convertiste en alguien a quien no conozco, alguien a quien tengo miedo, y no voy a vivir con miedo nunca más». Los agentes de policía le acompañaron a su habitación para que recogiera algunas cosas de primera necesidad. Podría volver a por el resto, le explicaron, pero tenía que irse ahora. Mientras salía con sus bolsas, se volvió una última vez. «¿Te arrepentirás de esto?» «No», dije. «No lo haré». Y supe que era verdad. Después de que la puerta se cerró tras él, me senté en mi salón, y sentí que el silencio se posaba a mi alrededor como una bendición. Aún no había terminado. Sabía que habría más cosas que afrontar, más enfrentamientos, más intentos de manipulación, pero por primera vez en meses, estaba sola en mi casa sin miedo. Y fue como volver a casa. Daniel no se fue en silencio. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi coche arañado, profundos surcos deletreando palabras que no repetiré. Había vuelto durante la noche, incapaz de resistirse a un último acto de crueldad. Hice fotos, las añadí a mi archivo, llamé a la policía. «Esto es acoso», me dijo la agente, la misma mujer amable de antes. «Puede añadir esto a su petición de orden de alejamiento. Todavía no la he pedido. Señora Morales, la necesita. Hoy mismo. Esto solo va a ir a más». Tenía razón. Fui al juzgado esa misma tarde y solicité una orden de alejamiento, presentando toda mi documentación, las entradas del diario, las fotos, los informes médicos, los partes de la policía.
Los ojos de la funcionaria se abrieron de par en par mientras lo revisaba todo. La vista se ha fijado para el próximo martes, me dijo. Un juez revisará su petición y escuchará a ambas partes. Ambas partes. Eso significaba que Daniel estaría allí. Estaríamos en la misma habitación, y tendría que enfrentarme a él, pero no estaría sola. Raquel aceptó venir conmigo, y la señora López, bendita sea, insistió en estar allí para apoyarme. Los días previos a la vista fueron tensos. Daniel llamaba constantemente. Sus mensajes alternaban entre la rabia y la manipulación. ¿Cómo has podido hacerme esto? Soy tu hijo. Te arrepentirás. Todo el mundo sabrá la clase de persona que eres en realidad. Por favor, mamá. ¿No podemos hablar de esto? Cambiaré. Te prometo que cambiaré. No respondí. Raquel me había aconsejado que no le siguiera el juego, que lo guardara todo para el juicio. El martes por la mañana me vestí con esmero. Un sencillo vestido azul, discreto pero digno. Quería que la jueza me viera como lo que era. Una mujer trabajadora. Una madre llevada más allá de sus límites. Alguien que no buscaba venganza, sino seguridad. El juzgado era intimidante. Todo mármol, ecos y gente con cara seria que se apresuraba por los pasillos con papeles importantes. Pero Raquel me guió a través del proceso, ayudándome a encontrar la sala correcta, explicándome lo que ocurriría. Solo di la verdad, me dijo. Es todo lo que tienes que hacer. Daniel ya estaba allí cuando entramos, sentado con un abogado que debía de haber contratado. Se le veía arreglado, profesional, nada que ver con el hombre lleno de rabia que había destrozado mi salón o arañado mi coche. Cuando me vio, algo parpadeó en sus ojos. Por un momento, creí ver al niño que había criado, al niño que una vez me había querido. Pero entonces su expresión se endureció, y solo vi al desconocido que había ocupado su lugar. «Pónganse en pie», anunció el funcionario judicial. «Preside la ilustrísima señora jueza Patricia Herrero». La jueza Herrero era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante que parecía captarlo todo de una vez. Revisó la petición, me miró a mí, luego a Daniel, y de nuevo a los documentos. «Señora Morales», dijo, «por favor, dígame con sus propias palabras por qué solicita esta orden de alejamiento». Me levanté, con las piernas temblándome pero la voz firme, y se lo conté todo. Le hablé de la caída por las escaleras, levantándome la blusa para mostrar las cicatrices que quedaban. Le hablé del miedo, del maltrato verbal, de la manipulación económica. Le hablé de cómo encontré mi coche vandalizado, de los mensajes amenazantes, de vivir aterrorizada en mi propia casa. No lloré, no exageré, simplemente dije la verdad, clara y llanamente. El abogado de Daniel intentó interrumpir, pero la jueza Herrero lo silenció con una mirada. «Ya tendrá su turno», dijo. «¿Cuándo terminé?», preguntó. «¿Tiene documentación que respalde estas afirmaciones?». Raquel presentó el dossier, el diario, las fotos, los partes de la policía, los informes médicos, los extractos bancarios, todo lo que había reunido durante meses de cuidadosa documentación. La jueza Herrero lo revisó todo en silencio. La sala estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Finalmente, levantó la vista. «Señor Morales, ¿desea responder?». Daniel se puso en pie, y por un momento le vi prepararse para mentir, para manipular, para hacerse la víctima como había hecho tantas veces antes. Pero la expresión de la jueza Herrero le detuvo. Era una mujer que había visto todas las variantes de la violencia doméstica, todas las excusas, todas las manipulaciones. No se iba a dejar influir por encantos o mentiras. Yo, a veces perdía los estribos, admitió, pero está exagerando. No fue tan grave como lo pinta. «Usted empujó a su madre por las escaleras», dijo la jueza Herrero con voz fría. «Eso le provocó lesiones que requirieron atención médica. ¿Es correcto? ¿Fue un accidente? ¿Un accidente?». Cogió una de las fotos, la que mostraba los moratones en mis brazos con forma de huellas dactilares. A mí esto me parece deliberado. El abogado de Daniel intentó intervenir, dar alguna explicación, pero la jueza le cortó. «He visto suficiente», dijo. «Señora Morales, le concedo la orden de alejamiento». «Señor Morales»,
Debe permanecer a un mínimo de 100 metros de distancia de su madre, de su casa y de su lugar de trabajo. No puede contactar con ella ni directa ni indirectamente. Tiene 10 días para retirar el resto de sus pertenencias, y deberá hacerlo con escolta policial. Hizo una pausa, mirando directamente a Daniel. Es usted un hombre adulto que ha agredido físicamente a su madre en su propia casa. La mujer que le crió, que se agotó trabajando para mantenerle, y ahora la está acosando por elegir su propia seguridad por encima de la comodidad de usted. Su comportamiento me parece despreciable. Las palabras resonaron en la sala. La cara de Daniel se puso blanca, luego roja. Señoría, empezó su abogado. No he terminado. La voz de la jueza Herrero era de acero. También le ordeno que asista a terapia de control de la ira. Si infringe esta orden de cualquier modo, se enfrentará a cargos penales. ¿He sido clara? Sí, señoría, masculló Daniel. Señora Morales. La jueza se dirigió a mí, su expresión suavizándose ligeramente. Siento que haya tenido que soportar esto. Ningún padre debería temer a su hijo. Hizo lo correcto al buscar ayuda. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Al salir de la sala, Daniel intentó acercarse a mí, pero el funcionario judicial le detuvo. La orden entra en vigor de inmediato, señor. Retroceda. Salí con Raquel y la señora López a cada lado, con la cabeza bien alta. Fuera, el sol brillaba. Los pájaros cantaban. El mundo parecía el mismo que esa mañana, pero todo había cambiado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Raquel. Lo pensé. Me sentía cansada, triste, aliviada, enfada, esperanzada, todo a la vez. Libre, dije finalmente. Me siento libre. La señora López me apretó la mano. Vente a casa a tomar un café. No deberías estar sola ahora mismo. Pero negué con la cabeza. Gracias, pero necesito ir a casa. Necesito estar en mi casa, sola, sin miedo por primera vez en meses. Conduje a casa despacio, saboreando la sensación de seguridad que poco a poco reemplazaba la ansiedad constante con la que había vivido tanto tiempo. Cuando crucé la puerta de entrada, me quedé en el recibidor y simplemente respiré. Mi casa, mi espacio, mi santuario, recuperado. Caminé de habitación en habitación, tocando objetos familiares, recordando quién era antes de que el miedo me definiera. La mesita de centro que había restaurado, las fotos en la pared, la cocina donde había preparado miles de comidas. Todo seguía siendo mío. Al final, no me lo había quitado. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Me preparé una buena cena. Nada sofisticado, solo pasta con salsa casera, pan de ajo, una copa de vino. Puse la mesa como es debido, con una servilleta de tela y la vajilla buena, y comí en paz, en mi propia casa, sin nadie que me criticara, me humillara o me asustara. Fue la mejor comida que había probado en años. La primera noche sola en mi casa, dormí 12 horas seguidas, sin pesadillas, sin despertarme para comprobar si las puertas estaban cerradas, sin escuchar pasos o voces que señalaran peligro. Solo un sueño profundo y sin sueños, de esos que curan no solo el cuerpo, sino también el alma. Cuando me desperté, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio, y por un momento, no supe dónde estaba. Entonces lo recordé. Estaba en casa. De verdad, en casa. A salvo. Las semanas siguientes fueron un proceso de recuperación. Daniel vino con escolta policial a recoger sus pertenencias, y yo me quedé en casa de la señora López durante la recogida. No podía soportar verle de nuevo, todavía no. Quizá nunca. Se llevó lo que era suyo y nada más. Los agentes se aseguraron de ello. Cuando volví, pude ver los espacios vacíos donde habían estado sus muebles, pero en lugar de hacer que la casa pareciera hueca, la hacían sentir abierta, como si tuviera espacio para respirar de nuevo. Empecé a redecorar poco a poco. Nada caro. Seguía viviendo al día con mi nómina, pero compré cojines alegres, colgué cortinas nuevas, puse flores frescas en la mesa de la cocina. Estaba haciendo el espacio mío otra vez, borrando la oscuridad que se había instalado en cada rincón. Mi hermana llamó una tarde, enterada por la familia de la orden de alejamiento. «Margarita, ¿cómo has podido hacerle esto a tu propio hijo?», exigió.
Podría haberle explicado. Podría haberle detallado cada momento de maltrato, cada instante de crueldad, pero estaba cansada de explicar, cansada de justificar mi derecho a vivir sin miedo. Me hizo daño, y yo me protegí. Dije simplemente, si no puedes entender eso, no puedo ayudarte. Hubo un silencio al otro lado. Luego, sorprendentemente, su voz se suavizó. ¿De verdad te empujó por las escaleras? Sí. Otra pausa. Lo siento. No sabía que era tan grave. No le conté a nadie lo grave que era. Estaba avergonzada, pero ya no me avergüenzo. Hablamos durante otra hora. Hablamos de verdad. Quizá por primera vez en años. Ella había tenido sus propias luchas, sus propios momentos de sentirse atrapada e impotente. No éramos solo hermanas hablando de una crisis familiar. Éramos mujeres reconociendo la fuerza de la otra. En el trabajo, caminaba de otra manera, más erguida. Siempre había sido responsable, siempre había sido agradable, pero había una nueva confianza que mis compañeros notaron. «Pareces diferente», me dijo mi supervisora un día, «como más ligera». «Lo estoy», le dije. Me he quitado de encima algo muy pesado que llevaba cargando. 3 meses después de que se concediera la orden de alejamiento, recibí una carta de Daniel. Había sido enviada a través de su abogado, cumpliendo con la orden de no contacto. Me temblaron las manos al abrirla, pero Raquel me había preparado para esta posibilidad. La carta era corta. «Mamá, he estado yendo a la terapia que me ordenó el juzgado. Al principio estaba enfadado. Sentía que yo era la víctima. Pero mi terapeuta me ha ayudado a ver lo equivocado que estaba, lo cruel que fui, cómo me convertí en el tipo de persona que siempre dije que nunca sería. Sé que un «lo siento» no es suficiente. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero lo siento. Profunda y verdaderamente, lo siento. No espero que me perdones. No me lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No por el juzgado, no para que levanten la orden de alejamiento, sino porque finalmente veo el monstruo en el que me había convertido. Tenías razón al protegerte. Tenías razón en todo. Espero que algún día puedas encontrar la paz. Daniel. La leí 3 veces. No había manipulación en ella, ni exigencias, ni expectativas. Solo una disculpa. No cambiaba lo que había hecho. No borraba el miedo, ni el dolor, ni los meses de sufrimiento. Pero era algo. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizá algún día respondería. Quizá algún día estaría preparada para tener una conversación con él, con los límites firmemente establecidos. Pero todavía no. Por ahora, necesitaba centrarme en curarme a mí misma. Empecé a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a dar paseos por el parque, no trayectos apresurados entre responsabilidades, sino paseos tranquilos en los que me fijaba en las flores y escuchaba a los pájaros. Incluso me apunté a una clase de pintura con acuarelas en el centro cívico. A los 50 años, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. La señora López se convirtió en una verdadera amiga, no solo en una vecina. Tomábamos café todos los domingos. Hablábamos de todo y de nada. Nos reíamos de las pequeñas absurdidades de la vida. Ella también era viuda. Entendía esa soledad particular que viene de construir una vida con alguien y luego tener que reconstruirla sola. «Eres una inspiración», me dijo una tarde. «Tantas mujeres de tu edad, de nuestra edad, simplemente aceptamos lo que nos toca. Tú luchaste». «Casi no lo hago», admití. «Casi dejo que me destruyera». «Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa». 6 meses después de la orden de alejamiento, me ascendieron en el trabajo. Nada espectacular. Un cambio a gestión de inventario que venía con una pequeña subida de sueldo y un horario fijo. Pero se sintió significativo, como si el universo finalmente reconociera que yo tenía un valor más allá de mi capacidad para soportar el sufrimiento. Lo celebré comprándome algo frívolo, un precioso pañuelo de seda en tonos azules y morados. Costó más de lo que debería haber gastado, pero cuando me lo puse al cuello y me miré en el espejo, vi a alguien digno de cosas bonitas. Me vi a mí misma. Una tarde, casi un año después de que todo cambiara, estaba sentada en mi terraza viendo el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, y el aire era cálido con la promesa del verano.
Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Estuve a punto de no cogerlo, pero algo me hizo responder. ¿Mamá? La voz de Daniel, vacilante y débil. Mi primer instinto fue colgar. Estaba violando la orden de alejamiento, pero algo en su tono me hizo detenerme. Sé que no debería llamar, dijo rápidamente. Colgaré si quieres, pero me mudo a otra comunidad autónoma, para empezar de cero. Y quería despedirme y darte las gracias. ¿Las gracias? Las palabras me sorprendieron. Por pararme los pies, por no dejar que me perdiera por completo. Estaba destrozándonos a los dos, y tú fuiste lo bastante valiente para ponerle fin. Creo que eso me salvó la vida, y definitivamente salvó la tuya. No supe qué decir. Este era mi hijo, mi niño, y me sentía confusa. Amor y dolor e ira y esperanza, todo enredado. Espero que encuentres la paz, Daniel, dije finalmente. Paz de verdad, la que viene de ser una persona mejor. Lo intento. Cada día. Lo intento. Una pausa. Te quiero. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero es verdad. Y lo siento. Por todo. Yo también te quiero. Susurré. Porque era cierto. A pesar de todo, ese terco amor maternal permanecía, pero era diferente ahora, atemperado por la sabiduría, protegido por los límites. Adiós, mamá. Adiós, Daniel. Colgué y me quedé en la oscuridad creciente, dejando que las lágrimas vinieran, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de cierre, de finalmente dejar ir al hijo que deseaba que fuera, y aceptar la realidad de quién era, y aceptar que no podía salvarle, solo podía salvarme a mí misma. Las estrellas salieron una a una, alfileres de luz en la vasta oscuridad. Pensé en todas las mujeres como yo, que habían sufrido en silencio, que habían aguantado porque creían que debían hacerlo, que se habían perdido a sí mismas intentando mantener unidas a sus familias. Quería decirles, no tenéis que seguir rompiéndoos para arreglar a otra persona. Quería que supieran, vuestra vida importa, vuestra seguridad importa, vuestra paz importa. Quería que entendieran, el amor no debería doler, y cuando lo hace, tenéis el derecho, la responsabilidad, de protegeros. Mientras estaba sentada allí, en la quietud de mi hogar recuperado, me di cuenta de algo profundo. No solo había sobrevivido, había ganado. No porque Daniel se hubiera disculpado o se hubiera mudado o hubiera cambiado. Había ganado porque me había elegido a mí misma. Durante 50 años, me habían enseñado que ser una buena mujer, una buena madre, significaba sacrificio. Un sacrificio infinito y silencioso. Había aprendido que mis necesidades eran lo último, que mi dolor no importaba, que la resistencia era la mayor virtud. Pero también había aprendido otra cosa, que la fuerza no consiste solo en cuánto puedes soportar. A veces consiste en saber cuándo soltar la carga. Me levanté, me puse mi precioso pañuelo de seda alrededor de los hombros y volví a entrar en mi casa, mi santuario, mi hogar. Mañana me despertaría y viviría otro día de mi vida recuperada. Iría a trabajar, donde me valoraban. Volvería a casa, a un espacio lleno de paz en lugar de miedo. Me prepararía la cena y la comería despacio, saboreando cada bocado. Leería o pintaría, o simplemente me sentaría en un cómodo silencio. Viviría, de verdad. No solo sobreviviría, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida, tienes derecho a empezar de nuevo, a elegirte a ti misma, a exigir el respeto y la seguridad que mereces. Caminé por mi casa silenciosa, apagando luces, echando los cerrojos no por miedo, sino por simple rutina. En mi dormitorio, me vi en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 50 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos y canas en el pelo. La habían roto y se había reconstruido a sí misma. Había tenido miedo y había encontrado el valor. Se había perdido y había encontrado el camino a casa. Era hermosa. Sonreí a mi reflejo, y ella me devolvió la sonrisa. Una sonrisa real, llena de una paz duramente ganada y un triunfo silencioso. Buenas noches, Margarita. Le susurré. El mañana traería lo que tuviera que traer, pero esta noche estaba a salvo. Estaba libre, estaba en casa, y eso era suficiente.
más que suficiente, porque había aprendido todo. que la victoria no era la supervivencia, sino la paz, y la dignidad, y el valor de elegirte a ti misma, incluso cuando todo el mundo te dice que no deberías. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte. Había aprendido que el amor que te das a ti misma importa tanto como el amor que das a los demás. Había aprendido que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es decir, basta, y por fin, estaba en paz. No porque todo fuera perfecto, no porque todas las heridas hubieran sanado, no porque las relaciones se hubieran restaurado, sino porque había recuperado mi vida, mi casa, mi dignidad, a mí misma, y al final, esa era la única victoria que realmente importaba. Apagué la luz del dormitorio y me metí en mi cama, en mi habitación, en mi casa, a salvo, protegida, libre. Mientras me quedaba dormida, mi último pensamiento fue simple pero profundo. Sobreviví. Y más que eso, gané. No a través de la venganza, ni de la crueldad, ni del rencor, sino a través del acto silencioso y poderoso de elegirme a mí misma. Y esa, me di cuenta, era la mayor justicia de todos. A veces, el silencio que sigue al dolor no es vacío, es paz. Y la paz, duramente ganada y cuidadosamente protegida, es la victoria más dulce de todas.